La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. De la carrera de pues a la Nochebuena, a la Navidad, a estas formas de convivencia que tenemos, y en este año haciendo el énfasis, por supuesto, también con mucha responsabilidad, porque hay que seguirnos cuidando mucho. Aquí está Alexis Barriga en la realización y controles técnicos de este espacio. Soy Claudia Álvarez Medrano. Te saludamos desde la cabina de provincia, y el día de hoy en compañía de la psicóloga Janet Alejandra Huerta Vargas. Ella es egresada de la carrera de psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene diferentes especialidades en psicoterapia psicoanalítica, psicoterapia infantil y también psicoterapia de pareja. Janet, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes, emocionada de poder compartirles un poquito acerca de lo que es la salud mental. Claro, y fíjate que al contrario, Janet, gracias a ti, sobre todo en este tiempo y en todo este año, el año pasado, que hemos venido acarreando diferentes situaciones que sin duda han repercutido en nuestra salud mental. En lo general, empecemos con esto. ¿La salud mental qué es? ¿Cómo la entendemos? Porque a lo mejor yo pienso que soy la mujer más normal del mundo, o tú, o Alexis, pero resulta que quizá no, que ahí traemos situaciones atoraditas, o que a lo mejor no estamos al 100 en la salud mental. ¿Cómo me doy cuenta que soy mentalmente saludable? Ok, bueno, primero que nada, la salud mental, según la OMS, es un estado de completo bienestar, ¿no? No solo la ausencia de enfermedad, sino es un estado de bienestar. Desde la psicología, desde la salud mental, nosotros podemos darnos cuenta que una persona cuenta con una salud mental muy fácil, con 4 características que son muy importantes. La persona es consciente de sus capacidades y también de sus limitaciones. Una vez que hay esta conciencia, viene esta segunda característica, que es una persona productiva, es decir, es capaz de utilizar esas capacidades e incluso también esas deficiencias para producir a la sociedad. Es una persona que produce, es una persona que tiene proyectos, que hace. También otra característica importante, hablando de la salud mental de una persona que cuenta con ello, es una persona también que tiene una buena capacidad de afrontamiento ante los problemas o adversidades, porque en la vida siempre hay cuestiones que no podemos controlar, siempre hay imprevistos, siempre hay incertidumbre, siempre hay cosas nuevas. Entonces, es una persona que tiene estas capacidades de afrontamiento, puede solucionar a pesar de que la situación no sea agradable, no sea sencilla, no sea fácil y traiga emociones negativas. Y la última, pues es una persona que aporta a la sociedad, hace algo maravilloso con estas 3 herramientas
que son indispensables para poder considerar que una persona tiene una buena salud mental. Si nos damos cuenta, con lo que nos desglosas, Janet, pareciera que no es tan complicado, ¿verdad? Pareciera un poquito. Lograr una salud mental, ahora sí que, digamos, en lo cotidiano, en nuestro cotidiano. Y desde luego siempre hay adversidades, como tú lo mencionabas, siempre hay una serie de vicisitudes que tenemos que entregar, que tenemos que afrontar. Entiendo esta palabra que se ha retomado en nuestra lengua, que también una persona con salud mental es aquella resiliente, aquella que es capaz de salir de eso que la está atorando. Claro, pero para poder tener esta resiliencia, es importante yo conocer cuáles son mis capacidades y también cuáles son mis limitantes, porque ahí donde están mis limitantes y mis capacidades es donde yo voy a poder saber cómo voy a afrontar la situación, con qué herramientas cuento para afrontar estas situaciones difíciles y con qué situaciones de plano también se vale decir yo con estas situaciones no, ahí no le entro. Con esto no puedo. Y se vale reconocer, ¿no? Y no es que te estés rindiendo, que no quieras, que no puedas. Simplemente dices, esto no está en mi campo. O en este momento quizá no tengo la habilidad para hacerlo, ¿no? Y eso se vale. Claro. Porque muchas veces no lo hacemos. Así es, y es importante reconocer y tener la conciencia de decir, hay ciertas situaciones que me van a generar estrés, que a lo mejor no estoy listo para afrontar y que pues bueno, tendré que aprender, ¿no? A cómo sobrellevar esas situaciones. Ahora que comentas que podemos aprender a sobrellevar las situaciones, en ocasiones no sabemos, es la verdad, y por fortuna nuestra, pues para eso están los psicólogos. Claro. Pero de repente también nos damos cuenta que todavía hay como cierto tabú para ir, ¿no? Cierta resistencia. ¿Cómo voy a ir al psicólogo? Son mis cosas, es algo que yo puedo aparentemente solo o sola, pero la verdad es que muchas veces no. El que no quiera ir al psicólogo, por ejemplo, es un tabú, es una resistencia. ¿Qué pasa ahí, Janet? Bueno, primero que nada hay muchas resistencias. La primera, la más importante, es que la mente humana es muy resistente al cambio. Nos chocan los cambios y entonces desde la posibilidad de yo ir a un terapeuta y generar un cambio, hay mucha resistencia. Muchos pacientes llegan al consultorio y cuando les pregunto ¿cómo estás? Me dicen no sé, ¿no? Muy confundida, no sé, me siento mal. Y cuando tú tratas de indagar en el malestar, les es muy difícil identificar qué emociones son las que les están generando ese malestar. ¿Por qué? Porque también algo es cierto, que la sociedad nos ha impuesto el estar bien. Sí. Si tú llegas y preguntas y saludas, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te van a contestar? Bien. Muy bien. ¿Qué es bien, no? Les pregunto a los pacientes. Hay una paciente que quiero mucho que me dice, ay, Janet, cada que me preguntas qué es bien, pones a mi cerebro a trabajar, ¿no? Y le digo, es que te pones, cada vez que yo te pregunto qué es bien, es hacerte la invitación de voltearte a ver y platicarme cómo realmente estás. Porque el bien es algo muy relativo, ¿no? Y a veces lo contestamos ya desde una manera muy automática. Entonces, desde este sentido, como la sociedad nos ha inculcado tanto estar bien, el ir a terapia es muy criticado, porque entonces si vas a terapia es porque eres débil, ¿no? Que no puedes con la situación, o porque hay un daño, ¿no? Entonces no tiene nada que ver este tipo de tabúes. Cuando vamos a terapia, vamos a fortalecer precisamente estas habilidades de las que yo te había hablado, que nos hablan de una buena salud mental. Es como hacer ejercicio, o sea, tú no vas a hacer ejercicio, bueno, comúnmente la gente sí, ya cuando hay un problema de salud, pero lo ideal sería que lo hicieras de una manera constante, ¿no? Que fuera una parte, un hábito tuyo, el ir a ejercitarte. Igual las emociones.
sería muy importante que fuera un hábito reconocerlas, observarlas y saber qué es lo que nos vienen a enseñar. Eso, ¿verdad? Porque no sabemos ver eso. No sabemos la función de nuestras emociones. Muchas veces no nos detenemos a ver por qué las estamos sintiendo, qué las está originando. Uh-huh. ¿Cuánta gente dice estoy muy estresada? Sí. Y al momento de preguntarle por qué, ¿qué contestan? Porque tengo mucho trabajo, porque no alcancé a hacer esto, quizá porque el tiempo no me alcanza, porque no me alcanza el dinero, en fin. Porque hay una presión social, ¿no? Uh-huh. de la sociedad donde me exige que yo tengo que cumplir un estándar. Cierto. ¿Y qué exigente es eso por parte de la sociedad? Porque aparte, en algunas ocasiones me ha tocado ver en este tema del bienestar, muchas veces creemos, y bueno, cada quien sabe su escala de necesidades, que es una buena casa, que es un buen coche, que es un buen trabajo, que estés viajando constantemente, que estés comprando ropa cada rato, en lo de moda, etcétera, ¿no? Ir al restaurante de moda, cuando en muchas ocasiones eso no es el bienestar. Bueno, eso creo yo, no sé tú qué digas. No, eso no es el bienestar. ¿Cuántas personas realmente padecen depresión teniendo todo este tipo de cosas, no? Y tiene que ver con este sentir que las expectativas de los demás siempre van a estar ahí, ¿no? Entonces siempre va a haber expectativas que cumplir. Y si yo voy siempre persiguiendo cumplir la expectativa de los demás, no. ¿En qué momento me voy a sentir satisfecho con lo que hago, no? Siempre me van a exigir más, siempre va a haber algo más. Si ya compré el coche de este año, ya se viene el que sigue, ¿no? Entonces tengo que seguir trabajando, ¿no? Sí, tengo que seguir cumpliendo esas expectativas y entonces es ahí donde llega esta parte, ¿no? De realmente eso es lo que a mí me da la felicidad, o realmente eso me está dando una salud mental. Claro. No, y a veces la carga de deudas es lo que también te genera este estrés, ¿no? Claro, y ahora con una pandemia peor tantita, efectivamente. Y bueno, y en este sentido también, por ejemplo, tú has escuchado, yo también de repente cuando tienes algún altercado con alguien o a veces con los hijos, con el novio, qué sé yo, y te dicen, oye, es que necesitas ir a un psiquiatra. A veces ni siquiera te dicen con un psicólogo, ya te van directo al psiquiatra, los mandamos directo al psiquiatra. ¿Qué diferencia hay entre acudir con un psicólogo y acudir con un psiquiatra en el terreno de la salud mental? Ok, bueno, para empezar hay que diferenciarlos, ¿no? El psiquiatra es un médico especializado en trastornos mentales, ¿sale? Este médico tiene la facultad de medicarme, de ayudarme a través del fármaco a poder regular dentro de mi cerebro ciertos neurotransmisores. Es toda esa parte fisiológica que se altera cuando no hay una salud mental, porque está relacionado, ¿no? Si no tengo buena salud mental, se va a alterar la parte fisiológica. Uh-huh. Si mi parte fisiológica no está funcionando con normalidad, se va a alterar mi salud mental, ¿no? Están correlacionadas. Entonces, el psiquiatra es el que nos ayuda en esta parte fisiológica a estabilizar al paciente, ¿no? A tratar al paciente, a trabajar con el paciente desde la medicina, que es muy importante. Y a mucha gente, o he tenido muchos pacientes que al inicio de sus tratamientos me dicen, es que yo quiero que me ayudes porque no quiero ir al psiquiatra, no me quiero medicar, porque al final de cuentas me voy a volver adicto, ¿no? Uh-huh. Eso es totalmente un tabú. No, los fármacos no te vuelven adicto. Lo que sí puede generar una adicción es la irresponsabilidad de las personas al acudir con un psiquiatra y obtener un fármaco. Porque me ha tocado muchos pacientes que llegan y me dicen, Janet, es que el psiquiatra me recetó tal y tal, pero me lo tomo solo cuando me siento mal, ¿no? Y entonces ahí es donde yo les explico la gravedad. ¿Qué grave? ¿Por qué?
tu cerebro ya está asociando que cada que se siente mal requiere la pastilla. ¿Qué hace el alcohólico? Cada que se estresa se va a tomar, ¿no? Y eso lo relacionan con el bienestar. Y entonces la ausencia de la salud mental también conlleva desarrollar adicciones, desarrollar enfermedades por todo este tipo de falta de información que tiene la gente al respecto. Es como decir, por ejemplo, el cigarro, el alcohol, estos fármacos, más que como viérase como un paliativo de nuestro bienestar. Vienen como a engañar, vienen a engañarnos, digamos, pero todo empieza aquí en el cerebro. Claro, todo empieza en ese desorden, ¿no?, que hay. Desde cómo estoy afrontando yo la vida, desde estas herramientas que te comentaba al principio, que toda persona debe de desarrollar y fortalecer a lo largo de la vida, porque no es ya vine al psicólogo porque tuve un cuadro depresivo y ya nunca más lo voy a volver a tener, ¿no? Claro que si yo descuido esta parte mental, en algún momento voy a tener que regresar, ¿no? Es algo que se trabaja constante. Y pues desgraciadamente las personas ahora estamos muy acostumbradas a lo rápido, al inmediato, lo que me y entonces, doctor, primero, páseme el fármaco, páseme la pastillita para sentirme bien, ¿no? Sin tener en cuenta que también la otra parte, que es la parte que trabajamos nosotros los psicólogos, de el cambio de hábitos, el cambio de pensamientos, detectar ser consciente de estas capacidades y de estos limitantes, ¿no? Enseñarle al paciente con qué herramientas cuenta. Desde luego, y con esas herramientas, entonces, Janet, quisiera decir que tenemos que aprender a ser responsables de nosotros mismos. Claro, es bien importante, y es bien importante también cuando acudimos con un psiquiatra o con un psicólogo, tomar esa responsabilidad, porque muchas veces le aventamos la responsabilidad al profesional, pero no me tomé bien la pastilla, voy a terapia cada que me siento mal. Entonces es esa parte, ¿no? Yo hacerme responsable y entender que ellos tienen una corresponsabilidad conmigo, ¿no? Ellos me brindan un servicio, pero de mí depende que eso funcione. Es como cuando nuevamente vas y pagas una mensualidad, ¿no? A un gimnasio, el simple hecho de pagar la mensualidad, pues no te dará resultados. Tendrás que tú hacerte responsable y trabajar en ello. Desde luego. Y por ejemplo, Andrea, entre todas las ramas de psicología o las diferentes terapias que nos puede brindar la psicología, concretamente esta parte de la psicoterapia psicoanalítica, ¿cómo trabaja en nosotros? Okay. O sea, ¿qué les cargas ahí? ¿Qué nos ayudas a dilucidar? Ok, desde la terapia psicoanalítica trabajamos mucho el conocer a la persona, ¿no? El conocer esos actos inconscientes que llevan a las personas a la enfermedad. Es decir, ¿qué son esas cosas que hago, que no me doy cuenta que hago, que me están enfermando? O sea, sí se puede generar una enfermedad. Claro, claro, desde que acá. Sí, desde el no hacerme responsable de mí, ¿no? ¿Cuántas personas mantienen síntomas o cuántas personas van al médico y les dicen es que no tienes nada o el origen de tu síntoma no es médico y se siguen sintiendo mal, ¿no? Entonces ahí es donde entra esta parte de la psicoterapia donde le ayudamos al paciente a ser consciente de para qué está necesitando este síntoma y por qué lo está manteniendo, ¿no? De qué le está sirviendo el síntoma y cómo puede afrontarlo de una manera distinta. Y por ejemplo, un síntoma del cual estoy consciente se vuelve también como una forma de vida, me imagino. Sí, claro. ¿No? Para generar, no sé, ante las demás personas, sí, compasión, lástima, atención, claro. Eso también se da para obtener beneficios, ¿no? Beneficios que, bueno, si los pones en una balanza, te terminan saliendo mucho más caros, ¿no? Claro. Sí, claro. Es mucho peor el daño que te haces que lo que
lo que realmente recibes de los demás. Y muchas veces podríamos decir que es un chantaje eso, o no se llega a ese nivel no de siempre es consciente. Ah. Sí es un tipo de manipulación, pero la mayoría de las veces las personas no lo tienen consciente. Ah, bien, de acuerdo. Fíjate que ya tenemos que ir a nuestra pausa, la verdad es que se me ha ido súper rápido el programa. Janet, te invito a que vayamos y de regreso, pues claro que retomemos nuestra conversación. Estamos el día de hoy aquí en Comisión Iberoamericana Radio con la psicóloga Janet Alejandra Huerta Vargas. Estamos hablando acerca de salud mental y vamos a regresar con un tema que pues ahora sí nos ha tocado y que sin duda nos puso a prueba a muchos. Esta pandemia y cómo estamos ahí, cómo nos ha ido y pues habrá túnel de salida, que bueno, todos creemos que sí y esperemos que ella nos lo esclarezca cuando regrese. La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Tema de la importancia de la salud mental y bueno, en todo momento de nuestras vidas. Estamos conversando con la psicóloga Janet Alejandra Huerta Vargas y bueno, ya en el primer bloque Janet nos explicaba acerca de la salud mental. Digamos que los lineamientos de una persona mentalmente sana, lo que se puede hacer en este sentido. Y sin duda, Janet, hay un tema, pues que la verdad no sé hasta qué punto ha sido generalizado, pero que a muchos nos metió en jaque, que fue la pandemia, ¿no? Este cambio que hoy saliste, mañana ya no. Claro. E ir transitando por diferentes emociones. A algunos no sé, muy más o menos, a otros no muy bien. Entonces, ¿qué impacto, cómo ha repercutido en los seres humanos, lo que tú has podido apreciar esta pandemia? La pandemia, bueno, pues la pandemia nos vino a reafirmar la importancia de la salud mental. Nuevamente voy a retomar lo que decía al principio, ¿no? Claro. De estas habilidades que tiene que tener una persona para considerar que tiene una buena salud mental. En la pandemia realmente yo pude observar personalmente de todo, ¿no? Uh-huh. Desde personas que lo perdían todo y que estaban sumamente sumergidas en la melancolía, hasta personas que con la pandemia hicieron negocios, crecieron, aprovecharon el tiempo en casa, o sea, fue totalmente diferente. Y lo que sí es una realidad es que la pandemia nos trajo una situación de miedo, un cambio enorme. Y como te decía yo al principio, a la mente le cuesta mucho trabajo procesar los cambios. Entonces fue una situación difícil que vino a llegarnos a todos, pero desde esta perspectiva hubieron muchas personas que supieron qué hacer con eso y con lo que tenían en el momento, y hubieron otras personas que de plano la pandemia fue esta situación difícil, esta situación estresora y este miedo tremendo
a contraer una enfermedad y que realmente fueron bloqueos muy grandes que algunas personas los llevaron a perder muchas cosas, ¿no? Incluso seres queridos. Entonces fue una situación difícil, pero puedo ver esta diferencia, ¿no? En este tipo de personas, que hay unas que supieron qué hacer con ello y hay otras que de plano el miedo las paralizó al grado de perderlo todo. Y bueno, y como decías tú, familiares, quizá negocios, Claro. patrimonios, en fin, porque evidentemente fue tan sorpresivo y tan intempestivo, ¿no? Y desde luego hubo quienes, o hay quienes, quizá desde un inicio lo entendieron bien y les cayó bien, y otros quizá sobre la marcha lo fueron entendiendo, y ahora que estamos transitando todavía con esta pandemia, ¿qué sigue, Janet? Porque evidentemente ahora es como que ya está el rompecabezas, ya primero estaba armado, ya se desarmó, y otra vez hay que empezar a juntar las piezas. La pandemia no ha terminado, evidentemente, quizá ya no tenemos el mismo miedo, pero ¿cómo volvemos a armar el rompecabezas de nuestras vidas? Ahí ocupamos esta parte, o desarrollar esta parte de la resiliencia, ¿no? Brevemente les voy a platicar un poquito lo que fue mi anécdota con la pandemia. Maravilloso. Y es que cuando llegó, yo dije, vacaciones, ¿no? Sí, voy a descansar. Voy a descansar, voy a estar feliz, entonces me voy a mi casa, me voy a descansar, y a las pocas semanas empiezo a ver la realidad, ¿no? Y digo, híjole, ya no estoy trabajando, no estoy teniendo consultas, no estoy teniendo pacientes, ¿qué voy a hacer? Mis gastos siguen, claro. Tengo que seguir manteniendo ciertos pagos. Entonces viene el estrés, ¿no? El estrés, porque ahora ¿qué voy a hacer con una pandemia donde aparte yo estaba sumamente acostumbrada a trabajar con las personas cara a cara? Dentro de mi cabeza no cabía la posibilidad de hacer una consulta online. Yo decía, no, es que y si no funciona, y qué pena estar frente a la cámara, y no, fue realmente una situación que me llevó a afrontar mis inseguridades, y dije, no hay de otra, o hago las sesiones online o me quedo aquí atorada, ¿no? Claro que ante esto no fue sencillo. Muchos pacientes no querían porque estaban acostumbrados ya a trabajar de una manera, y generar el cambio para muchos fue difícil. Otros de plano no quisieron, abandonaron la terapia, llegaron pacientes nuevos, y ahora me doy cuenta que esta modalidad no solo favorece en la pandemia, ¿no? Hay muchos pacientes que ahora tienen sus sesiones online porque sus trabajos son muy demandantes, ¿no? Y de pronto toman la sesión en la oficina porque ya de aquí a lo que voy a tu consultorio y regreso, pues no, mejor online, y seguimos trabajando, y la verdad es que me funcionó muy bien, pero poderlo entender o poder generar ese cambio, la verdad fue difícil. De pronto se me trababa, no sabía usar bien ahí los medios, entonces fue completamente adaptarme, ¿no? Posteriormente llega el COVID a casa, ¿no? Llega el COVID a casa, y ahí es donde llega el miedo, ¿no? Miedo a perder a alguno de tus seres queridos. Todos en casa estuvimos contagiados, algunos con un tema de salud delicado. Entonces llega una situación de miedo, no puedes trabajar, no puedes salir, no puedes hacer nada, y entonces nuevamente, ¿no? Es afrontar esta situación difícil que por supuesto nadie en casa le esperaba, ¿no? Todos hablábamos del COVID, pero como no nos había tocado, era como ese elefante rosa al que todo el mundo hablaba, pero nadie había visto. Entonces llega el COVID, y pues fue otra situación que tuvimos que afrontar, ¿no? Pero ahí es donde yo me doy cuenta y les digo a mis pacientes lo mucho que me sirvió a mí como terapeuta yo misma llevar un proceso, ¿no? Porque yo llevo un proceso desde que estaba en la facultad hasta la fecha, que no he abandonado, y que semana con semana
yo trato de ser bien religiosa y ir a mi terapia. ¿Por qué? Porque ahí me di cuenta que gracias a eso yo en ese momento tuve la capacidad de afrontar estos cambios, que claro que no fueron sencillos, que claro que hubo emociones negativas, que claro que hubo malestar, pero pude encontrar la forma de hacerle frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces es de lo que te hablaba, de cómo esta pandemia vino a enseñarnos precisamente la importancia de tener una salud mental. Fíjate que ahora escuchando tu caso, y gracias por compartirlo, Janet, al inicio de la pandemia, justo el día que nos confinaron, entrevistaba a una psicóloga y decía, hay que entender y hay que ver que en medio de todo esto habrá bellezas paralelas. Yo en ese momento dije, bueno, ya le dije, dijo, ¿estás loca o qué? Realmente eso no puede ser. Y la verdad, esas frases, habrá bellezas paralelas, han sido como ese impulso para darme cuenta que sí, efectivamente, ha habido bellezas paralelas. Claro. La incertidumbre, el miedo, la zozobra, sin duda, ¿no? Yo creo que todos atravesamos quizá un duelo, hasta que entendimos que, bueno, pues así es ahorita y hay que hacerlo. Y no que estuviéramos resignados, no, sino que simplemente terminamos de asimilar que esta pandemia requería de toda nuestra concentración para salir adelante, ¿no? Nuestra responsabilidad. Totalmente. Y creo que estuvimos ante una gran oportunidad para pensar verdaderamente en el otro. Claro. Nuestro bienestar, pero también el del otro, ¿no? Y de repente ves la resistencia al cubrebocas, muy respetable también, la gente que no quiere vacunarse, la que igual se va al concierto, la que igual continúa y dices, de repente como que no te cabe en la cabeza, ¿no? Sabes que la vida tiene que continuar, que hay que seguir haciendo muchas actividades, por supuesto, y sin embargo, todavía yo sigo cuestionando, ¿será el momento realmente, aunque ya estemos vacunados o no? Siento también que el impacto que ha tenido, pues claro, nos ha zarandeado de diferente manera. ¿Tú crees que saldremos o hemos salido, no quiero pensar que mejores personas, sino más conscientes de ver al otro? Yo creo que en muchos casos sí, pero también hay muchos casos que no. Hay muchas personas que siguen atoradas en sus pérdidas, hay muchas personas que perdieron familias enteras, hay personas que perdieron su patrimonio, hay personas que siguen sufriendo la pandemia, y a esas personas precisamente yo las invitaría a buscar la ayuda que necesitan, porque a veces creemos que va a pasar, o creemos que en algún momento vamos a poder con la situación, y con el paso del tiempo lo único que pasa es que la situación se hace más pesada, más difícil de sobrellevar, y vamos generando más pérdidas. Entonces, esa sería mi invitación, ¿no? Hay personas que no han logrado adaptarse a la pandemia, no está mal. Las invitaría también a que no se juzguen por ello, sino que tengan esta visión más amable y empática hacia ellas mismas, y busquen lo que necesitan para salir de esta situación tan difícil que nos vino a todos a mover, a revolver la zona de confort, claro, de una manera que la verdad quienes hemos habitado la tierra de 80 años para acá, 70, 60, quizá jamás no lo hubiéramos imaginado. Sí, nunca pensamos, nadie se imaginó, ¿no?, que iba a venir una pandemia, y nadie se imagina que nos van a pasar cosas en la vida. Por eso es que es tan importante cuidar constantemente esta salud mental. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente cuándo van a llegar las adversidades y cuándo yo voy a tener que hacer uso de estas habilidades o de estas fortalezas que hay en mí, ¿no? Y cuándo voy a tener que ser consciente también de mis debilidades, ¿no?, o de mis áreas a trabajar. Desde luego, y sobre todo en esta época, no sé, Janet, como que a muchos nos da el chipil por el tema de la Navidad, ¿no? O estamos más sensibles a nada. ¿Cuál sería ese mensaje, finalmente, pues sí, esperanzador,
Habrá quienes quizá este año sí tengan la posibilidad de reunirse, habrá quienes todavía piensen que no es el momento, pero ¿cómo nos logramos un entorno cálido donde quizás si no estemos pegados con nuestros seres amados, sintamos que sí estamos unidos de alguna manera? Claro, mira, la Navidad nos pega o les pega a muchas personas porque es una época donde nos venimos a replantear qué estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Muchas veces es muy desagradable porque realmente no nos está gustando o no estamos siendo congruentes con lo que queremos y con lo que hemos hecho, y entonces es donde viene esta parte de la melancolía, ¿no? De darte cuenta que a lo mejor no fue un año donde no te tomaste tanto en cuenta, o donde hubo pérdidas, o donde hay situaciones que no te agradan. Pero yo los invitaría a hacerse responsables de esas situaciones, ¿no? Si yo de pronto me estoy dando cuenta que algo no está padre, pues eso, acudir, buscar esa ayuda que yo necesito. Y apapacharnos también de esa forma, ¿no? Claro que sí. Que se vale y es necesario. Saber que merecemos estar bien, ¿no? Y que merecemos hacer lo que sea necesario para estar bien. Incluso pagar una consulta terapéutica, claro, que no es sencillo. Yo le reconozco a todos mis pacientes el gran esfuerzo que hacen por pagar sus consultas, y sé que ese esfuerzo que hacen al final es un acto de amor hacia ellos mismos, ¿no? Y ese sacrificio que hacen para al final de la semana tener el dinero para acudir a la terapeuta, pues también habla, ¿no? De lo que soy capaz de hacer por mí. Desde luego, ¿no? Y que también puede ser un ejemplo que se pueda replicar en mi entorno, ¿no? Claro. Si mi hija ve que yo estoy yendo a terapia y pues no lo dudará quizás, ¿no? Va a decir, claro, mi mamá está más padre desde que va a terapia, ¿no? A ver, sí, yo también quiero experimentar, o mi abuelo, o mi hermano, mi amiga, no sé. Por último te preguntaría, dinos dónde te encuentras, algún teléfono para citas, que supongo, ¿verdad? Ajá. Trabajamos previa cita, y que pues esta modalidad virtual la dejas. Sí, también. Muy bien, perfecto. ¿Puede ser presencial ya también? Puede ser presencial o en línea. De manera presencial, únicamente hay que acudir con el cubrebocas, y pues al llegar a la clínica Luz de Equilibrio, que es donde me encuentro, que está ubicada en calle Combate de Ixtlahuaca, número 180, en la colonia Lomas de Hidalgo. Al llegar ahí, nuestra linda recepcionista siempre nos mide la temperatura de los pacientitos y les coloca su gel antibacterial. El número para hacer cita es 4435-729237. Ahí con gusto poder atenderlos y darles algún espacio para consultas. Desde luego, y supongo también alguna valoración, ¿verdad? Claro que sí, la valoración, que es donde yo les explico un poquito qué es lo que se va a trabajar, ¿no? Luego de pronto dicen, es que no saco la cita porque ¿qué me va a decir el terapeuta? Bueno, siempre la primera cita es para conocernos. Es importante también que la gente sepa que es importante generar una relación con un terapeuta, ¿no? Y que no todos los terapeutas son para todas las personas. Hay personas que se acoplarán a trabajar muy bien conmigo, habrá personas que busquen otro tipo de terapeuta, y también está bien, ¿no? Es esta parte, hacerme responsable de buscar lo que yo necesito. Es decir, debe haber, pues química, ¿verdad? Claro. Es importantísimo. Claro, entonces, porque es una relación que se va a entablar por un tiempo. Sí, es una relación, es un acompañamiento que llevamos con las personas, y es importante que exista esta buena relación, y para eso, pues es importante que ustedes tengan el tiempo de acudir primero, sacar su cita y ver, ¿no? Si realmente les funciona, o también es válido buscar algún otro terapeuta. Muy bien, de acuerdo. Entonces, voy a repetir el domicilio donde está la psicóloga Janet Alejandra Huerta Vargas. Es en la clínica Luz de Equilibrio. La calle es Combate de Ixtlahuaca, número 180, en Lomas de Hidalgo. Está ahí a un costadito, digamos, del Hotel Victoria, hospital me parece que también es, y el teléfono para citas es el
572-9237. Pueden asistir presencialmente, puede ser también en línea, que ya hay esta posibilidad. Y bueno, pues te estoy sumamente agradecida, Janet, me ha encantado conocerte. Gracias por compartirme de esta forma. Por el espacio. Al contrario, gracias. Y nos vemos o escuchamos en otra ocasión. Y una feliz Navidad después de este año que seguro cimbró mucho el corazón de la familia. Qué bueno que todo está bien, que se ve seguro con otros ojos y que la mirada seguramente también se ha vuelto más extensiva hacia otras personas. Claro que sí. Pues feliz Navidad a todos. Espero que esta Navidad sea un poquito mejor que la pasada, que fue la que vivimos en plena pandemia. Ajá. Y que podamos tener esta capacidad de adaptarnos, ¿no? Y afrontar las situaciones que seguramente van a venir. De acuerdo, que así sea. Muchas gracias. Alexis Barriga ha estado en la realización. Alexis, feliz Navidad, pásatela increíble, acompaña a tu familia. Mis mejores deseos también, mis mejores deseos para todo este equipo de producción, para las familias de todos y cada uno de ellos, desde luego a ustedes que nos siguen cada jueves en este programa que está encaminado a que conozcamos los derechos con los que contamos y sin duda alguna uno sumamente importante que puede detonar un bienestar constante es justo esto, el de la salud mental. Por eso le hemos dado mucha importancia en las últimas semanas. Así que gracias, pásenla de lo mejor, siéntanse más que nunca muy unidos con sus seres amados y queridos. Soy Claudia Álvarez Medrano. Feliz Navidad.